أسف myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Hace algún tiempo noté que entre mis archivos tenía un montón de videos respecto al hecho de que BTS y ellos mismos solían decir o exponer el hecho de que algo ocurría con Taekook, por las tantas veces en las que sus miradas, palabras y demás cosas dejaron en claro que Taehyun y Jungkook tenían algo más que una simple amistad. Esto siguió ocurriendo eventualmente hasta en la actualidad, donde siguieron haciendo chistes internos que ningún fan pudo descifrar, y fueron temas de conversación entre las tantas cosas que pasaron en este tan misterioso ship, como por ejemplo, la vez que Jungkook estaba cantando Crystal Snow frente a ARMY y le dedicó su parte a Taehyun públicamente, cambiando la parte de quiero abrazarte antes de que desaparezca a quiero abrazar a Tay una vez más antes de que desaparezca, consiguiendo una sonrisa tímida por parte de Taehyun y muchos gritos por parte de ARMY, que presenciaron una de las tantas veces que Taekook se expuso así. El 28 de noviembre, Jimin le preguntó a Taehyun que si los shorts que cargaba eran ropa interior o pantalones, ya que eran demasiado cortos para que los usara durante el en vivo, a lo que Taehyun dijo que eran pantalones que lucían como ropa interior, pero que en realidad sí eran shorts que dejaban al descubierto sus piernas. Tengan en cuenta que desde el principio, Taehyun dejó en claro que no iba a hacer ese live solo, ya que cuando estaba solo se avergonzaba con facilidad al hablar frente a la cámara, así que por esa razón iba a traer a Jungkook al live, por lo que le pidió al staff que si estaban monitoreando su live, que le avisaran a Jungkook que él lo estaba buscando personalmente para hablar con ARMY. En ningún momento Taehyun dijo que alguien más iba a llegar o tendría una aparición especial de otros miembros, porque él solo estaba esperando a que Jungkook llegara. Así que lo extraño de eso es que Taehyun sabía desde el principio que Jungkook llegaría y él estaba casualmente usando unos shorts cortos que parecían ropa interior, por lo que se entiende completamente la reacción de Jungkook al no poder apartar sus ojos de aquello que estaba debajo de la mesa que sostenía el trípode de la cámara, como el mejor guerrero que se contuvo lo más que pudo en esa tortuosa hora que duró el live. Y luego se miraron fijamente de esa manera, que lo único que nos confirmó que estábamos siendo un mal tercio fue Jimin, por la expresión que se hizo cuando Taehyun y Jungkook siguieron viéndose un largo rato como si la cámara y las personas que los veíamos no existiéramos en ese preciso momento, hasta que Jimin fingió irse de la rara y evidente situación. En el programa de James Corden, él y Max Minghella comenzaron a fingir que ambos eran Jungkook, a lo que ambos dijeron que les gustaba Taehyun, como si realmente supieran algo más allá de lo que nosotros como simples fans no, ya que ahí mismo Max Minghella dijo, tú sabes, nosotros sabremos. Jungkook guy. I'm a Jungkook guy. Jungkook guy. And I like V. Yeah. We know. You know. We know. Incluso cuando los chicos estaban jugando a ser acrósticos para ARMY antes de despedirse, y Taehyun aprovechó el momento para pedirle un beso a Jungkook frente a todos, dándonos unos segundos de silencio que hizo a Jungkook reaccionar de esa manera, y a Taehyun mirando fijamente la reacción que yo sé que esperaba cuando su intento de ponerlo nervioso dio resultados. Es lo que más me confirma este ship. Pull. 어려워 지금. En 2019, Seokjin realizó un live celebrando su cumpleaños, en el cual también tuvo invitados que luego de un rato comenzaron a irse para darle privacidad a Seokjin, Taehyun y Jungkook. Eventualmente se retiraron juntos, pero en detrás de cámaras se vio a Taehyun salir primero mientras daba cierta mirada a la puerta de la que salió Jungkook segundos después, yéndose en dirección contraria mientras buscaba a cierta persona que no vio qué dirección tomó, mas intuyó finalmente que en definitiva debía ser del otro lado, pues incluso su sonrisa delató la intención que tenía al abrir específicamente una puerta para estar con Taehyun. Y durante el programa Bombo Jack temporada 3, los chicos habían tenido un acuerdo gracias a Jungkook, de que escogerían sus habitaciones de forma silenciosa y nadie le diría a Taehyun dónde estaba cada uno cuando él llegara, para que fuera justa la elección. Pero todos comenzaron a molestar a Jungkook de que Taehyun terminaría escogiendo la que a él había tocado solo, ya que Jimin, Seokjin y Jonggi les había tocado en la habitación de arriba, y a Hoseok y Namjoon en la habitación de abajo a la derecha, y Jungkook fue el único hasta el momento en escoger la de abajo a la izquierda, aunque eso no quitó su emoción sino que la aumentó.
ya que los días de que Taehyun llegó, Jungkook mismo terminó dándole ciertas pistas para que Taehyun entendiera el mensaje oculto y terminara entrando a la habitación que solo Jungkook tenía para compartirla juntos, pues incluso confesó que la habitación a la derecha la ocupaban 2 personas, aunque eso estaba prohibido por él mismo, y los demás comenzaron a reírse de lo que Jungkook claramente estaba haciendo, pues Namjoon lo cuestionó y Jungkook terminó avergonzado de su tan detallado plan para tener a Taehyun cerca de él. Y eso termina siendo más evidente cuando Namjoon le dice que él mismo había sugerido no decirle nada, para que fuera justa la elección, pero Jungkook actúa de forma nerviosa y se queda sin palabras para poder defender lo indefendible, ya que esto era lo que él quería desde que Taehyun llegó. Otro de los momentos en los que más puedo decir que se expuso a Taekook como más que una amistad fue el hecho de que los chicos comenzaron a decirle a Jungkook que ya podía elegir a quién besar como tradición, ya que ya era mayor de edad, pero Namjoon no dudó ni un segundo en hablar a Taehyun para que besara a Jungkook como su única opción, que hizo a Jungkook sonrojar. 성년의 날 멤버 중에 키스가 있는 멤버 중에 누가 누구야? 아 맞아. 아 어제 못했다 우리. 그거는 가위바위보. 그건 나중에 합시다. 태양아! 남정네들한테 태양아! 네가 키스하면 돼! O cuando Taehyun se contradijo cada que abría la boca al decir que él estaba viendo el live de Jimin y Seokjin mientras comía carne, cuando en realidad antes les había dicho que estaba haciendo ejercicio con Jungkook, por lo que Seokjin comenzó a cuestionar su extraña explicación, ya que no tenía ni el más mínimo sentido, hasta que Jungkook terminó pronunciando la palabra cita, haciendo incómoda la situación que al parecer Taehyun trataba de ocultar ya que estaban frente a la cámara, pues incluso comenzó a tallarse la nuca y aplaudir de la nada, mientras los demás daban a notar lo incómodo que todo se había vuelto, a tal punto de querer desviar la situación y decir que ya era hora de irse. 아니 둘이서 하는 거 봤어요. 밥 먹으면서 봤어요. 아 진짜? 식사하고 오신 거예요? 스테이크 하나 쓰고 왔어요. 태형이 우리 방송 봤어요? 아니요. 그냥 화면만 봤어요. 봤다면서? 근데 운동 아까 끝나고 올 시기가 아 둘이 같이 운동했어? 네. 머스카죠? 네? 머스카죠? 아니 혹시 정치의 얼굴을 보고 싶은 분들이 많으니까 정치도 감사합니다. Y hablando sobre estas situaciones expuestas, en un live Jimin comentó que un día Jungkook había dicho que se pondría a dieta, a lo que Taehyun le pidió en un restaurante de carne que lo alimentara, y procedió a mostrar cómo había pasado la situación, diciendo que Taehyun era malvado en ese aspecto, porque sabía que Jungkook no se negaría a su petición de alimentación si éste se lo pidiera, ya que esta no fue la única vez que habló sobre esa anécdota. Pues para el live que los tres hicieron, Jimin volvió a decir, esta vez frente a ambos, que Jungkook quería estar a dieta, pero que Taehyun llegaba a decirle que lo alimentara mientras le daba sus propios palillos, y abría la boca para recibir la carne, así que se consiguió que Taehyun se avergonzara de su acción, no evitando que Jungkook mismo incluyera más cosas para hacerlo más evidente, lo que nos lleva a todas las veces en las que Jungkook lo alimentó a pesar de que Taehyun tiene sus manos perfectamente capaces de hacerlo por sí mismo, pero perderse la oportunidad de ser alimentado por Jungkook es algo que no se permitiría. O cuando Seokjin quiso hacer un chisme diciendo que ellos habían peleado antes del live, porque era incómodo el hecho de que no sabían qué preguntarse, y rápidamente ambos saltaron a decir que ellos jamás peleaban entre sí, que en realidad los regañaban juntos. Así que Seokjin dijo que así se hacían los rumores, y Hoseok expuso el hecho de que ellos ya habían dicho que eran agua y fuego del otro, por lo que Seokjin preguntó confundido por eso, y Taehyun terminó diciendo que necesitaba fuego, y Jungkook dijo que necesitaba agua, por lo que usaba una prenda azul en su representación, aunque lo más significativo de eso es que Taehyun no tenía nada de color rojo, por lo que dijo que necesitaba fuego, pero lo tenía él, así que nunca se alejarían del otro, ya que según la consulta que Taehyun dijo que ambos hicieron a un adivino, es que efectivamente necesitaba fuego, y por eso tenía a Jungkook con él. Durante un intercambio de regalos, a Taehyun le tocó darle algo a Jungkook de forma anónima, por lo que le regaló un perfume y una carta que venía con ello, el cual Jungkook leyó en voz alta diciendo que su bebé podía oler algo extraño por las noches, a lo que Seokjin preguntó de forma confundida por qué habían escrito bebé en la carta, así que Jimin expuso el hecho de que el regalo venía de Taehyun, como si con eso ya se explicara por qué le llamó bebé a Jungkook. 글씨체 바로 멤버 다 알 것 같아. 그렇지? 야, 이 글씨체가 야 이거 혹시 우리 애기 혹시 밤에
칙칙한 냉수 나오지 않을까. 야 만약 내가 받았으면 어떡하냐고 얘기라고 써놨어. 말투만 들어서 빈다. Durante un Bangtan Bombs, Jimmy le preguntó a Jungkook que si estaba feliz, a lo que Jungkook dijo que sí, pues si no estuviera ARMY él no sería feliz. Así que recientemente se encontraba de buen ánimo. Jimin al instante le preguntó que si era por Kim Taehyung que se encontraba así, por lo que Jungkook rápidamente dijo que era por ARMY, con una sonrisa cómplice que definitivamente lo delató. 행복합니까? 행복하죠? 형 됐습니다. 아미 없으면 안 행복합니다. 형 됐습니다. 여러분, 막내가 행복사입니다. 네, 요즘 행복합니다. 진짜? 네? 저도요? 아미 있는 거. 네. 여러분 행복하게 해주셔서 Una sonrisa como las que te va a provocar ver un video de mi nuevo canal llamado El Barrio de la Hoja, en el que voy a hablarles sobre mis series, películas y animes favoritos, en un formato completamente diferente al de este canal, junto a una nueva voz que me estará acompañando durante este trayecto. El link se los estaré dejando en la descripción. Pero continuando con el video actual, también quise agregar la vez que Hobby dijo durante la cena en Bombo Jack temporada 3 que Taehyung y Jungkook se estaban abrazando mientras dormían, cuando él fue a levantarlos y seguía preguntando por qué los había encontrado de tal manera, con Taehyung abrazando los pies de Jungkook y luego diciendo que Jungkook a él, pero que al final ambos estaban abrazándose a fin de cuentas. Así que Jimin terminó traduciendo lo que Hobby dijo, aunque este siguió igual de confundido. 반대로 자? 왜 다리 쪽에 태영이 얼굴이 있고 왜 네 태영이 다리 쪽에 네 얼굴이 있고 왜 이렇게 반대로 자? 그렇게 잤다고요? 누가 거꾸로 잤어요? 누가 거꾸로 잤어요? 태영이가 나? 근데 둘이 안고 있더라고. 에? 둘이 안고 있어. 얘는 태영이 다리를 안고 있고 얘는 정국이 다리를 안고 자고 있어. Y esto no es algo que precisamente los exponga, pero el hecho de que Namjoon haya movido a Jungkook para que estuviera cerca de Taehyung y cómo luego él y Jeongi compartieron una mirada cómplice, definitivamente me deja mucho que pensar. Sobre todo la vez que Taehyung le dijo a Jungkook que detuviera Live para que pudieran tener una conversación privada, así que Jungkook rápidamente dijo que ya había hecho 35 minutos de Live y que ya era hora de cortar, a pesar de que antes había dicho que todavía iba a quedarse un rato más, por lo que Jimmy los expuso a tal punto de que empezó a hacer un sonido de besos en forma de burla. O cuando leyó lo que Jungkook había escrito en la arena dentro de un corazón diciendo "Vi Jungkook, amor por siempre", mientras aplaudía muy feliz y tenía un Taehyung avergonzado detrás de él. Es en lo que yo más confío. Ahora, esto acaba de pasar al momento de que termino de hacer este video, pues recientemente Jungkook posteó a través de Weverse una receta de fideos picantes que hizo en su casa. Tengan en cuenta que en Corea eran alrededor de las 7 de la mañana. Jungkook se comenta a sí mismo y dice que su desintoxicación falló por completo al comer eso, por lo que cuando Jimin le dice que irá a su casa cuando regrese a Corea, Jungkook sigue diciendo que mantenga la temperatura alta, así que al ver que Jungkook no responde de forma correcta, Jimin le pregunta si en Corea es de mañana, que mejor vaya y duerma otro rato. Pero al poco tiempo, Taehyung también le comenta a Jungkook y dice que tuvo una buena siesta, con un emoji de guiño, que dejó a todos pensando en lo extraño que fue el hecho de que se supone que en Corea comer ramen picante significa otra cosa totalmente diferente, y el hecho de que Taehyung haya dicho que tuvo una buena siesta dejó mucho que pensar, pues las miradas que todos los miembros le dan y cómo los delatan con tan simples acciones me dejan en claro que entre Taehyung y Jungkook hay algo más que una amistad, y probablemente muchos no lo vean de tal forma, pero es tan cierto que incluso si muchos se niegan a verlo, hay miles de situaciones que demuestran lo contrario, pues están esas miradas, acciones y significados que no podemos ignorar aunque lo intentemos. Taekook es real hoy y siempre.